ejemplo, algo que me sucedió a mí cuando estaba en el programa de aceleración de YC. Tuvimos una conversación con Brian Chesky, el fundador de Airbnb, de hecho con todos los fundadores, pero Brian Chesky en lo particular, me acuerdo que le pregunté cómo supieron cuándo tenían product market fit, y una de las cosas que dijo es cuando nuestras mamás usaron Airbnb sin preguntarnos. Entonces, como ese tipo de cosas, la verdad es que abonan mucho a todo este misterio y la dificultad que tiene realmente saber cuándo tienes product market fit. Que alguien como Brian Chesky te diga algo así es como no, o sea, tiene que usarlo mi mamá entonces mi producto para saber si tengo product market fit o no. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Founder News, el podcast de Platanus Ventures. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante para las startups en etapa temprana, el Product Market Fit. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lograrlo? Y algunos tips ahí para entender si es que efectivamente lo tienes o si es que no lo tienes. Y también vamos a hablar de un tema que está bien hot, el tema de los layoffs, los despidos masivos en las grandes empresas de tecnología y startups. Cómo se relaciona también con Product Market Fit y algunos pensamientos al respecto. Roger, ¿qué es Product Market Fit? Bueno, vale la pena decir que parte, yo creo, de uno de los conceptos más fundamentales de las empresas en general, no solo las startups. Y es que las empresas existen porque crean algo útil, ya sea un producto o un servicio o algo, ¿no? Y lo que sucede es que la sociedad, en general los consumidores, quienes compran esto, se los apremia pagándoles por este servicio o producto, y además les dan una utilidad para los accionistas, ¿no? O sea, que es normalmente el costo de lo que te cuesta producir eso y además una ganancia. Entonces, todo parte de ese principio, y cuando tenemos ese factor, pues se dice que se tiene product market fit cuando creas un producto que atiende una necesidad de mercado, y no hay mejor evidencia que estás atendiendo una necesidad que te paguen por este mismo producto. Entonces, esa es como la definición básica. La realidad es que hay muchas escuelas de pensamiento, hay definiciones un poco ambiguas, difusas, pero en esencia es eso, es crear un producto que alguien quiere y lograr vendérselo. Claro, en el fondo es como que el producto haga fit con el mercado de manera fuerte, tal como lo dice el nombre, y eso en general se manifiesta en crecimiento rápido y fuerte, con buenos economics, etcétera. Y vamos a hablar un poco más en detalle de cómo se ve esto en métricas. Yo he escuchado varias definiciones o formas subjetivas de ver qué es el Product Market Fit, y algunas que me han quedado en la mente son, por ejemplo, cuando tienes tantos clientes esperando por tu producto que no los puedes atender a todos y está todo un poco en llamas porque estás preocupado de simplemente hacer que tu producto siga andando. Y otro también que he escuchado es cuando no entiendes bien por qué estás creciendo y estás creciendo muy fuerte. Como que no estás haciendo realmente esfuerzos muy claros para crecer, y por alguna razón que no entiendes bien estás creciendo realmente fuerte. Y lo que va por detrás de eso en general es que hay una recomendación entre tus usuarios y clientes a otros. Bueno, yo creo que además de profundizar ahorita en la definición, creo que algo que vale muchísimo la pena decir es por qué es tan importante. Y yo creo que el Product Market Fit es uno de los conceptos, de hecho creo que es el concepto más importante para un fundador de una startup. Y aquí, por ejemplo, algo que me sucedió a mí cuando estaba en el programa de aceleración de YC. Tuvimos una conversación con Brian Chesky, el fundador de Airbnb, de hecho con todos los fundadores, pero Brian Chesky en lo particular, me acuerdo que le pregunté cómo supieron cuándo tenían product market fit, y una de las cosas que dijo es cuando nuestras mamás usaron Airbnb sin preguntarnos. Entonces, como ese tipo de cosas, la verdad es que abonan mucho a todo este misterio y la dificultad que tiene realmente saber cuándo tienes product market fit. Que alguien como Brian Chesky te diga algo así es como o sea, tiene que usarlo mi mamá entonces mi producto para saber si tengo product market fit o no. Entonces vamos a hablar ahorita más a detalle de cómo medirlo, cómo lograrlo, etcétera. Pero sobre todo quiero profundizar en que otra de las cosas que mencionó el fundador de Airbnb en su momento es que
dijo, Product Market Fit es uno de los bloques fundamentales, uno de los fundamental building blocks más importantes de una startup. Es hacer algo que la gente quiere, es decir, tener Product Market Fit. Y segundo, construir una empresa para que la gente, para la que a la gente ame trabajar. Es decir, que les encante trabajar a tu equipo en esa startup. Entonces, una condición necesaria para que tu startup sea exitosa es tener Product Market Fit sí o sí. Y el segundo factor que va a hacerla exitosa y va a hacerla escalar a billones de dólares es que tengas un equipo para el que ame trabajar en tu compañía, básicamente. Entonces, así de importante es Product Market Fit y es por eso que todo fundador debería estar súper obsesionado con esto. Sí. Algunas veces he escuchado que de alguna forma el crecimiento lo arregla todo. O sea, si es que estás creciendo bien, sanamente y fuerte, como que la gente va a estar contenta trabajando porque es algo, una aventura que está creciendo. Y en general esos crecimientos fuertes, sanos, vienen acompañados de Product Market Fit, excepto si es un crecimiento artificial de ingresos, sin en realidad tener buenas unit economics, etcétera. Eh, pero ya vamos a hablar un poco más de eso, de cómo medirlo. Roger, ¿ustedes cómo tenían Product Market Fit en Atrato o no? ¿Y cómo supieron si tenían Product Market Fit? ¿Se dieron cuenta? Fíjate que a nosotros nos pasó algo bien curioso. Nosotros lanzamos nuestro producto por ahí de verano de 2019. Lo lanzamos muy enfocado en una industria, como 100% enfocado a un caso de uso. Nos dimos cuenta que no nos estaban utilizando, no nos estaban haciendo caso, como que lográbamos venderlo, pero al final no lo utilizaban, ¿no? Había cero usage. Entonces, de repente dijimos, vamos a probar otros 10 casos de uso, ¿no? A ver cuál funciona con esta misma solución. Esto se le llama como un soft pivot. Ahorita hablamos un poco más de eso. Y de repente nos dimos cuenta que uno de esos casos de uso empezó a crecer brutalmente, así como una de las tiendas que empezó a utilizar nuestra solución hizo una publicación en Facebook, algo súper arcaico y poco profesional, sinceramente. Y empezamos a recibir el mismo volumen en un día que recibimos en los últimos 3 meses. Entonces ahí en nuestra cabeza realmente no decíamos cómo esto puede ser Product Market Fit, pero efectivamente en retrospectiva nos dimos cuenta que a partir de ahí empezamos a crecer básicamente sin esfuerzo. No sabíamos cómo se estaban enterando de nosotros, pero nos llegaban clientes, nos llegaban nuevas tiendas y así. Y eventualmente pivoteamos toda nuestra compañía a ese caso de uso, básicamente, ¿no? Entonces creo que ahí fue cuando nos dimos cuenta que teníamos Product Market Fit. Aunque justamente por toda esta confusión de los términos y por esta obsesión que nosotros teníamos por tener un producto bueno y hacerlo encajar con la necesidad de mercado, como que nunca lo vimos de esa manera y en retrospectiva creo que fue un error, como que de haber sabido lo que sé hoy, creo que inmediatamente habría actuado de una manera distinta cuando identifiqué que ahí existía el Product Market Fit, porque hay 2 etapas de las startups realmente. Se pueden reducir a 2 etapas toda la vida de las compañías tecnológicas. Uno es pre-product market fit, es decir, el proceso y el tiempo que utilizas para encontrar un buen producto que encaje con una necesidad, y luego es post-product market fit. Y el playbook para cada una de las etapas es completamente distinto y el enfoque que tienes que tener en cada uno es relativamente distinto. Volviendo a los puntos, se asemeja mucho a los 2 fundamental building blocks que decía Brian Chesky. En el primero te enfocas mucho y obsesivamente solo en Product Market Fit, y en el segundo te enfocas en cómo escalas tu organización para que ese Product Market Fit se lo lleves a la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, Andrés, una de las cosas que les genera mucha incertidumbre a los fundadores es cómo medirlo. ¿Realmente existe una manera de cuantificar el Product Market Fit? ¿Es algo que solamente sabes cuando lo tienes? ¿O crees que hay alguna métrica dura? Yo creo que no hay una única métrica. Sí hay como ciertos indicadores que te dan una buena idea de si es que tienes o no Product Market Fit. Y en general esas métricas cambian un poco entre B2C y B2B. Por ejemplo, una retención muy alta y consistente, o sea, que los usuarios efectivamente siguen usando tu producto mes a mes, siguen pagando por tu producto mes a mes. Muchas veces en los SaaS B2B es como si es que empiezan a pagar más después de, como mes a mes, empiezan a aumentar el monto que pagan, porque incluyen nuevos usuarios, nuevas funcionalidades, etcétera. Obviamente el crecimiento en ingresos también importa bastante,
o en el crecimiento de usuarios activos, dependiendo un poco del negocio. eh, Porcentaje de adquisición que no es por ads, que es boca a boca, que es orgánica. Eso también es súper relevante porque muchos ads y que la adquisición sea solo a través de ads puede ser malo para los económicos del negocio y tener un crecimiento no sostenible, etcétera. Entonces, hay varias formas de verlo, ciertos indicadores y varían un poco entre B2C y B2B. Tú, Roger, estuviste en B2B, ¿de qué forma lo medirías tú ahora? De hecho, justo lo que dices, creo que en B2B la retención es la Net Dollar Retention específicamente, es una de las métricas más importantes. Nosotros teníamos un componente B2B2C, ¿no? Entonces teníamos consumidores, teníamos empresas. Y yo creo que ahí este concepto es bien importante porque marketplaces, fintechs y muchos tienen una dinámica similar donde muchas veces sale la pregunta de, ok, pues ¿en quién me enfoco? Me enfoco en el lado del supply, del marketplace, quienes ofertan servicios o productos en el marketplace o quienes los demandan, es decir, quienes están comprando. Y la respuesta ahí, desde mi punto de vista, es ambos. Un marketplace tiene que funcionar pues, por ambos lados, ¿no? Tienes que tanto tener contentos por el lado de quienes proveen los servicios, retenerlos, asegurarse que están utilizando activamente la plataforma, que se conectan, etcétera, tanto por el lado de los compradores, ¿no? Entonces ahí es un reto adicional porque tienes que encontrar product market fit con ambos. Y por ejemplo, con consumidores nosotros veíamos también mucho retención. Hay métricas dependiendo del tipo de producto que tienes. Por ejemplo, si eres un social, un producto social, pues las retenciones diarias, semanales, tienen que ser altísimas para que tenga sentido, ¿no? Especialmente si no vas a monetizar al principio. Si es un tema de consumo o un SaaS para consumidores finales, pues entonces es el tema de retención, churn mensual, anual, etcétera, que se está viendo en la plataforma. Sin embargo, yo lo que te comentaría es, lo más interesante de Product Market Fit es que a pesar de pues toda la literatura que existe al respecto, como que no hay consensos tan claros, ¿no? Hay gente que decide no medirlo, hay gente que dice es completamente intuitivo, es algo que tienes que saber cuando lo tienes y ya. Y yo creo que en el balance dorado es donde está la respuesta, ¿no? Un poco de conciliar las métricas y lo cuantitativo que ves. De hecho, el framework de Superhuman se me hace súper bueno para eso también. Lo vamos a dejar ahí en las referencias. Pero también lo intuitivo y lo cualitativo, ¿no? Es hablar con los usuarios y ver realmente qué tan severo es el dolor que les está resolviendo. Sí, es cierto. De hecho, el framework de Superhuman, en el fondo, intenta revelar un poco eso. A modo muy resumido, es pregúntale a tus usuarios qué tan decepcionados estarías si es que tu producto desaparece. Y si el 40% de la gente te responde que estaría tremendamente decepcionado, es un indicador de que probablemente tienes product market fit. Y yo lo encuentro interesante. Ese approach es como un approach distinto, un poco más subjetivo. Pero imagino que por sí solo tampoco dice tanto porque depende mucho No es del lo N. único que puedes utilizar, ¿no? No. Especialmente con muestras pequeñas o cosas así. Sí, y si es que son, no sé, si pagan montos altos, eh, no sé, creo que es mucho más representativo a que si pagan, no sé, como que de repente también de los montos que paguen, no sé, como que es un indicador más que incorporar, yo creo, en este como toolbox para identificarlo, pero lo interesante es que probablemente cuando lo tengas te vas a dar cuenta, o sea, o al menos es que tienes este concepto en la cabeza de Product Market Fit y cómo se siente, es probable que detectes cuando tienes Product Market Fit sin necesidad de medirlo tanto. Eh, entonces te va a servir estas mediciones para darte cuenta que no lo tienes probablemente. Eh, Esa es una de las desventajas de primeros fundadores, ¿no? Como que nunca realmente han tenido product market fit en su vida. Entonces es muy difícil tener una intuición real de cómo se ve un product market fit y creo que pues la experiencia de otros fundadores o también la experiencia de inversionistas como nosotros que apoyamos a startups pues puede ahí ser bastante útil. Ahora, Andrés, algo que se debate mucho es cómo lograrlo, ¿no? Ya entendemos el concepto, ya tenemos una imagen clara, pero pues ¿qué hago con eso, no? ¿Cómo llevo mi empresa hacia Product Market Fit? Perfecto. Y un ángulo que le quiero dar a esta respuesta es que algo muy cool de este concepto de Product Market Fit es que es una de las cosas que es más difícil de hackear con tu background simplemente. Por ejemplo,
si es que vienes de una familia muy rica o tienes ciertos contactos. eh, Todas esas cosas que normalmente ayudan mucho en el mundo más tradicional, en buscar un trabajo, etcétera. Creo que en estas cosas no ayuda, entonces eso lo hace también O más bonito. capital, ¿no? Que O tengas una capital. ronda gigante. Sí, o sea, si tienes contactos para conseguirte una ronda gigante o eres muy buen orador y logras convencer a muchos VCs, todo eso suele no funcionar para encontrar product market fit. Entonces esa es una cosa que no sirve para lograrlo. Y lo encuentro muy cool, lo encuentro como que empareja un poco la cancha y todos en el fondo estamos de alguna forma, condiciones más similares que en otros aspectos de la vida. Eso lo encuentro interesante. Ahora, yo creo que los fundamentos básicos para llegar a Product Market Fit son extremadamente simples, pero son difíciles de seguir en la práctica. Desde mi punto de vista, son cuatro aspectos clave para lograr llevar a la startup en Product Market Fit y es lo que todo fundador debería enfocarse en una etapa temprana, es decir, pre-Product Market Fit, ¿no? Que es básicamente hablar con usuarios. Lo que hemos visto es que los fundadores que mantienen una relación directa con los usuarios, que están hablando diario, por lo menos cada semana con decenas de usuarios suyos potenciales que están constantemente solicitando feedback, es una de las mejores maneras y eso normalmente se prolonga hasta etapas posteriores de la startup. ¿Por qué? Porque realmente los fundadores son quienes tienen la mejor sensibilidad e intuición sobre el producto y mantenerse en contacto directo con los usuarios es la mejor manera de hacer market research y de ir mejorando constantemente. La otra es medir, ¿no? Estar midiendo todas estas métricas que estamos mencionando, adquisición orgánica, retención, todo ese tipo de cuestiones, crecimiento obviamente. La otra obviamente es mejorando el producto. Aquí algo que haría hincapié es que realmente no puedes llegar a Product Market Fit a base de features, no por agregar más features, que es un error muy típico. Vas a llegar a Product Market Fit, es muy fácil caer en esa ilusión de que ahora que implementes este módulo ya vas a empezar a crecer. Normalmente el Product Market Fit es como un quantum, ¿no? Yo creo que se parece más como a algo booleano, por así decirlo, si te enfocas como en la magnitud del problema que estás resolviendo. Si le estás dando una utilidad muy particular, no lo vas a cambiar si le agregas al margen ciertas cosas. Necesitan ser cambios, digamos, relativamente dramáticos para encontrar el product market fit. Y ese Obviamente error asumiendo. se da mucho cuando el producto no está funcionando y el fundador va a hablar con usuarios y el usuario le dice, oye, pero si tuviera esto o si quizás tuviera esta funcionalidad o esto, quizás ahí sí lo usaría. Entonces el fundador muchas veces se engaña un poco con eso y construye ese feature y resulta que al final igual no usa su producto. Y es súper común ver cómo... Es que es todo un arte hablar con usuarios, no es nada más hablar por hablar. Creo que podríamos tener un solo podcast de hablar con usuarios, pero justo un error creo que súper típico es construir para muchos casos de uso que está relacionado, pero también como construir directamente lo que te piden los usuarios en escenarios muy hipotéticos. Y aquí se me viene a la mente la frase de Ford que ya es súper cliché y trillada del mundo de los negocios, pero dice, si le hubiera preguntado a mis usuarios me hubieran pedido caballos más rápidos. Y eso siempre se me ha quedado en la cabeza de que realmente no es como que les tengas que hacer explícitamente caso a tus usuarios. Tienes que entender exactamente de dónde viene lo que te está diciendo la motivación, la necesidad, etcétera. Y es un trabajo más allá de solamente escuchar e implementar lo que te dicen. De acuerdo. Ahora, otro ángulo importante aquí yo creo es pivotear, o sea, cambiar tu idea, ¿no? Hablando de que pues muchas veces no es un feature lo que te va a hacer llegar a Product Market Fit, sino es propiamente el problema que estás intentando resolver, el tipo de usuario y la solución que estás proponiendo y eso muchas veces implica cambiarlo casi por completo, ¿no? Que en términos de jerga startup se les llama pivotear. Entonces, Andrés, ¿tú cómo ves los pivots? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo son buenos, malos? ¿Cómo hay que Sí. hacerlos? Sí, es todo un tema. Nosotros lo vemos harto, obviamente, en Platanos Ventures. Muchas veces seleccionamos equipos, nos enfocamos muchas veces en equipos fundadores que sean increíbles, que tengan una idea y los guiamos o les fomentamos que validen lo más rápido posible la idea que tienen, pero los seleccionamos y después de un par de meses deciden pivotear porque se dan cuenta que la solución que estaban pensando para el mercado que estaban pensando
no funcionaba como ellos esperaban. Entonces, he visto muchos procesos de pivot y algunos son pivots radicales, otros son pivots más soft, más sutiles, como el que tuvieron ustedes, Roger, en Atrato. Yo creo que tampoco hay una fórmula para pivotear, como que hay distintas escuelas. Hay gente que dice que para pivotear hay que probar muchas cosas muy rápido para ver qué es lo que funciona mejor, distintas ideas y darles un tiempo. Hay otros que dicen que okay, hay que partir de los macros, ¿cierto? Como cuáles son las industrias que están hot y de ahí empezar a investigar un poco problemas un poco más acotados en ciertas industrias que te parecen interesantes. Entonces tampoco hay un playbook exacto para pivotear, pero sí hay cosas que se pueden evitar y yo creo que una de las cosas que hay que evitar es estar paralizado. O sea, si es que te decides a pivotear y no tomas acción de ninguna manera, si es que no tienes metas semanales para cumplir, en la etapa de pivoteo de una startup suele ser muy deprimente. Entonces hay que hackear un poco esa depresión post decisión de pivote y manteniéndote muy activo, siempre muy activo, muy activo. Y ojalá intentar buscar lo más pronto posible en esas posibles ideas de pivot ciertas evidencias de que podría haber interés efectivamente por tu producto de parte del mercado. Claro. En general, Andrés, ¿tú ves un pivot como algo positivo, como inversionista, desde esa perspectiva? La verdad es que sí, porque cuando un equipo decide pivotear, por lo general es porque lo que estaban haciendo antes no estaba funcionando y los fundadores son los mejores para detectar cuando algo efectivamente no está funcionando. Si es que ellos llegan a esa conclusión, es porque efectivamente no está funcionando y yo por lo menos como inversionista estoy contento de que vayan a intentar algo nuevo porque lo anterior no funciona. Aumentan las probabilidades de que hagan algo grande. Ahora, yo lo que te diría ahí, Andrés, es que si bien puede ser positivo, yo creo que en general, en promedio, es más positivo que negativo, pero creo que lo importante es las razones por las cuales haces pivot. A mí algo que me desanima muchas veces de los pivots es que puede venir de falta de determinación, convicción y persistencia de parte de los fundadores y creo que ahí es donde entra en terreno peligroso el pivot, ¿no? Si estás en una industria donde tal vez los ciclos de venta son largos o tal vez en donde el reto técnico es muy distinto y decidiste rendirte y cambiarte de idea, no necesariamente está mal, pero posiblemente expone un trade que normalmente sería importante para construir una empresa muy grande, ¿no? Tal vez te va muy bien en la siguiente idea, pero yo me enfocaría más en las razones de por qué se decide, ¿no? Realmente es un tema de que no supimos darle la vuelta al reto más importante del negocio, no supimos encontrar product market fit, o fue un tema de que verdaderamente nos dimos cuenta que no existía una necesidad de mercado aquí y estamos buscando algo que tenga mucho mayor potencial de impacto. En ese caso, creo que sería positivo. En cualquier lugar, creo que sobre todo lo importante es la tasa de progreso aquí nuevamente, ¿no? Si se decide hacer un pivot, tiene que moverse muy rápido y progresar muy rápido y no quedarse como analizando idea tras idea tras idea y que eventualmente no se ejecute ninguna o se ejecuten a medias, ¿no? De manera muy idealista. Sí. Yo creo que, por ejemplo, los equipos que pivotean una vez cada 3 semanas, yo creo que en general no sé si correcto es la palabra, pero no es aconsejable. Yo preferiría que si es que están en ese proceso de o cada 3 semanas están pivoteando o cada muy poco tiempo, es porque no están analizando bien en qué se van a meter antes de tiempo. Entonces, en esos casos, sí, yo sugeriría una mini pausa, por lo menos analizar bien, ok, que voy a ir a hablar con usuarios, entender bien por, si es que lo que quiero solucionar efectivamente es un dolor. Eh, pero pivotear es un evento importante, o sea, es un evento importante en la vida de una startup y tampoco hay que, efectivamente, como dices tú, tomarlo a la ligera, entender bien las razones y si es que efectivamente ya no quieres seguir luchando contra esas razones, ok, el pivote es razonable. Ahora, Andrés, para ir concluyendo, una vez que una startup tiene product market fit, digamos que sus métricas parece que dicen eso, ¿no? Tienen retención alta, tienen adquisición orgánica alta, tienen crecimiento consistente mes contra mes, muy rápido. Todos sus usuarios se están quejando cuando tiene bugs la plataforma, está explotando soporte, intercom, todas esas cosas, y además el feedback de las conversaciones es espectacular, es muy bueno. ¿Qué sigue?
¿qué le aconsejarías a un fundador que está viendo todo eso en su startup? Sí, yo creo que si es que no tiene, o sea, yo creo que es el momento de crecer. Efectivamente ahí el modo cambia, si es que efectivamente alguien tiene todas esas características que podrían decir, ok, parece que tiene product market fit, está perfecto. Ese es el momento de crecer más fuerte, de levantar capital si es que lo necesitas para crecer más fuerte. Y, y eso, yo creo que hay que ponerse en el segundo modo de una startup que tú comentabas en un principio. Ahora, yo lo que diría de esto es que no solo es el cambio de enfoque y de prioridades, creo que algo que es muy importante, por ejemplo, ahí es construir la organización, ¿no? Normalmente es cuando empiezas a construir un equipo directivo, tal vez empiezas a profesionalizar tu equipo de ventas, tu motor de ventas, empiezas a explorar muchos canales de adquisición y podemos tener toda una conversación de cómo explorar canales de adquisición y cómo explotarlos, cómo crecerlos, escalarlos. Pero sobre todo, creo que yo haría hincapié en que el product market fit es un proceso continuo de las startups. Es decir, no es algo que se acabe una vez que pasas esa etapa. Si bien antes no te enfocabas tanto en la adquisición, en escalar la organización, en escalar el equipo, acá te enfocas en product market fit y además en eso. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder, y de hecho creo que esto lo podemos conectar con los layoffs que están sucediendo, es que al final del día empieza a emerger competencia, empiezan a emerger nuevas tecnologías, empiezan a emerger nuevas alternativas de cómo tus usuarios resolvían la necesidad que resolvían con tu producto. Y tiene que seguir evolucionando tu producto, ¿no? Tienes que seguir hablando con los usuarios, tienes que seguir, etcétera, etcétera. Entonces, seguir buscando product market fit. Y luego otra cosa que es súper importante, la curva de adopción de un producto. Normalmente con los primeros usuarios con los que tuviste product market fit, que tal vez estaban dispuestos a tolerar un producto subóptimo, un producto lento, un producto tal vez un poco más caro, no necesariamente va a ser el mismo que los que necesitas para escalar a $100 millones en ingresos, ¿no? Tal vez ya tienes que llegar a la masa de clientes que les va a importar X, Y, Z y que tienes que construir hacia allá, ¿no? Para adaptar un poco el producto a que pueda atender distintos espectros de usuarios. Y creo que eso lo aprendimos nosotros mucho porque nos dimos cuenta que funcionábamos para tiendas pequeñas, pero cuando queríamos escalar a clientes más grandes y cosas así, tenían requerimientos distintos que al final del día son importantes para generar product market fit en ese segmento de clientes también. De acuerdo. Al final, muchas veces el product market fit, las startups lo encuentran en un nicho. Y eso es como bien aconsejable en general, buscar un nicho al que tu producto le solucione muy bien el problema y luego empezar a emplearte a otros nichos. Pero esos otros nichos pueden tener ligeras variaciones de lo que necesitan, pueden a veces tener variaciones más grandes de lo que necesitan. Y ahí también siempre es importante seguir conectado, hablando con los usuarios de alguna forma, intentar seguir lo más conectado posible para no perder ese feeling y que el crecimiento siga funcionando. Ahora, una de las razones por las que se ha escuchado mucho el layoff de Google, que ahora podemos hablar de eso, es porque parte de lo que ahora quieren hacer es enfocarse mucho más en AI, ¿no? Y AI ya es un tema bastante hot, hemos hablado bastante al respecto de esto. Pero, sobre todo aquí se ejemplifica perfectamente lo que estamos diciendo, ¿no? Search en su momento y Google sigue siendo un producto espectacular, pero ahora con la emergencia de estas nuevas tecnologías, estos modelos de lenguajes grandes, etcétera, pues el producto que era muy bueno de Google hoy está siendo fuertemente competido por alternativas que son iguales o mucho mejores, ¿cierto? Entonces, Google tiene que entrar a este proceso de reevaluar el product market fit que tiene en el mercado. Y pues parte de por qué está recortando proyectos, presupuesto y personal es porque quiere enfocar más esfuerzos en ella y porque se está dando cuenta que está perdiendo product market fit ahí, ¿no? Y digo, nada más para describir el escenario a nivel general de los layoffs, creo que esto, además de Google, desde luego lo están viendo empresas latinoamericanas. De hecho, hay una página muy interesante que se llama layoffs.fyi, donde están sorprendentemente todos los layoffs. No sé cómo lo reúnen, pero tienen casi el layoff que te preguntes. Y la gráfica que dice que enero de 2023 tuvimos un máximo histórico, aproximadamente 60,000 personas perdieron su trabajo en la industria tecnológica en el mes de enero nada más. Ya con esto acumulamos más de los 200,000 desde 2022, lo cual es absolutamente gigante.
En noviembre hubo una ola muy gigante con Microsoft, con Meta, con Amazon, que estuvieron recortando empleos también. Y Latinoamérica no ha sido la excepción. De hecho, hace poco también se anunciaron bastantes layoffs de varias compañías bastante grandes. Y se espera que continúen sucediendo, ¿no? A mí algo que me ha llamado la atención es que Apple no haya despedido a gente todavía. Eh, Creo que debe ser de las Pero pocas. salió la noticia de que Tim Cook se Ah, redujo sí. el sueldo, no sé si viste. Sí, Y sí, digo, un se ahorraron 40%. como que $50 millones, nada más con eso. Sí, sí, debe ser brutal ese sueldo. Pero no han despedido a gente, al menos no públicamente, no que sepamos, no ha salido en las noticias. Y, y creo que eso habla de alguna forma de que el negocio de Apple quizás todavía sigue más fuerte que otros negocios tecnológicos grandes. Eh, el negocio de Facebook y Meta está como siendo amenazado también un poco por Apple, de alguna forma. Ahora que uno tiene que darle permiso a las aplicaciones para traquearte, todo el sistema de ads de Facebook y de Google en general se ve un poco más amenazado. Principalmente de Meta, porque Google también tiene su search, entonces puede de ahí sacar información para sus ads, pese a que, bueno, lo que decías ahora está siendo amenazado también. Pero igual es probable que Apple despida gente en el corto plazo, nadie sabe, pero me ha sorprendido que no haya pasado hasta ahora, de ser de las pocas empresas grandes que no lo ha hecho. Y creo que tocaste un ángulo importantísimo, ¿no? Creo que hay mucho enfoque en las startups y empresas que están despidiendo, pero curiosamente las empresas que no están despidiendo, creo que hay dos vías o dos principales caminos, ¿no? Uno es que están postergando lo inevitable, es decir, que contrataron de más en su momento, que normalmente es la causa fundamental de los layoffs. Contratas de más, tienes mucha capacidad ociosa, tienes una organización subóptima y poco productiva. Y por el otro lado, hay empresas con muy buenos números todavía y que les está yendo muy bien, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente un Apple precisamente, pero pues también un Nvidia, ¿no? O sea, esto no es un tema de solo estar en tech y solo porque las valuaciones cayeron ya tienes que recortar personal porque estás en tech, ¿no? Si no se trata de verdaderamente eficiencia operativa y hacia dónde va el negocio y realmente cuál es el nivel de equipo que necesitas para eso, ¿no? Twitter es otro de los casos muy famosos. Realmente necesitaba el 75 o 50% de su personal para mantener su negocio, para mejorarlo. Probablemente la respuesta es no. Ahora, si me preguntas, ¿Nvidia necesita seguir contratando 30% más que el año pasado? Pues puede ser que sí, ¿no? Considerando las tendencias importantes que está teniendo. Otra cosa interesante es que con todos estos despidos que han habido en startups, empresas tech, etcétera, son dos cosas. Uno, que es algo que me encantaría ver, es que estas personas que están saliendo de las empresas tecnológicas, que tienen un skill set muy interesante y que sean gente ambiciosa que quiere lograr cosas, que empiecen sus startups, puede ser un buen momento para que partan muchas startups de estas personas que fueron despedidas, que tienen ahorros, que pueden darse un tiempo para construir por un año y medio. Eso encuentro que sería muy cool que pase, y también para que las startups que están todavía con buen capital, con buen runway, con buen crecimiento, buenas métricas de product market fit, lo que hablábamos antes, también pueden atraer mucho talento. O sea, estas personas que están siendo despedidas muchas veces no es que sean personas que no tengan buenas habilidades o que sean buenas en el trabajo, sino que simplemente hay áreas de las empresas que dejan de tener sentido. Entonces, pueden pasar esos dos efectos, y a mí me parecería muy interesante en particular lo primero, y que postulen a Platinum Ventures, obviamente. Y creo que hay mucha selección positiva, ¿no? Si después de un mercado de este tipo alguien decide comenzar una startup, creo que dice bastante de la tolerancia a riesgo, pues de la ambición, convicción, etcétera, que podría llegar a tener un fundador para empezar una empresa en estas condiciones, que ya lo dijimos el podcast pasado. En realidad no se ve tan mal la perspectiva. A cada rato se anuncian nuevos fondos, estamos en un máximo histórico de capital, y si a eso combinas que muchas empresas que sobrecontrataron están dejando ir talento tech, creo que todas esas lecciones que va a traer ese equipo van a ser bastante buenas. Bueno, eso sería por el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar, y nos vemos la próxima semana para hablar más noticias tech en Tech Founder News. Chao.
Chao.